Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas, comenzando por la primera. El texto está tomado del segundo relato de la creación, Génesis capítulo 2, versículo 4b al 25. El primer relato de la creación está en Génesis 1, versículo 1, hasta justamente antes del segundo relato, Génesis capítulo 2, versículo 4a. En el primer relato, Dios crea al hombre, Adán, que significa ser humano, a su imagen, varón y mujer, es decir, capaces de vivir en cuerpo y alma la comunión. O sea, a imagen de las personas de la Trinidad que viven la comunión. Se complementan para hacer las tres personas un solo Dios. La imagen de varón y mujer no quiere decir que Dios tenga sexo, no es eso, sino que el sexo refleja la complementariedad y la invitación a hacerse uno que se vive en la Trinidad por las tres divinas personas, que siendo tres divinas personas son un solo Dios. Esa es la idea. En el segundo relato, que es el que leemos hoy, Dios crea al ser humano, o sea, Adán, que es lo que significa la palabra, como dijimos, y constatando que no es bueno que esté solo, es decir, que el ser humano no ha sido creado para la soledad, sino para la comunión. Le busca remedio a esta deficiencia, modelando todas las criaturas vivientes y entregándoselas para que las domine. Esto es lo que significa ponerle nombre. Para el judío ponerle nombre significa dominar. Por eso el judío no puede mencionar el nombre de Dios, porque para el creyente ningún ser humano tiene control sobre Dios, puede dominar, puede mandarle a Dios. Así que por eso no se pronuncia el nombre, porque ponerle nombre, que es lo que hace Adán con las criaturas que Dios le presenta, significa que tiene dominio sobre ellas. Aún así, a pesar de todas las criaturas y de todos los nombres que le pone, Adán no encontró ninguno como él que le ayudase, dice el versículo 20b. Adán necesita otro ser humano como él para poder vivir la comunión a imagen de Dios Trino. Porque, como nos dijo San Juan Pablo II en su homilía en el Jubileo de las Familias, el ser humano crece en la medida en que entra en relación con los demás, encontrándose plenamente en la entrega sincera de sí mismo. Esta última frase, la entrega sincera de sí mismo, es una cita del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 24, que era una de las frases favoritas de San Juan Pablo II. Para crear a la mujer, Dios hace caer al varón en un letargo, versículo 21a. Esto indica que la creación de la mujer es obra exclusiva de Dios. El varón no interviene. El que Dios tome su costilla subraya la naturaleza común del varón y la mujer, distinguiéndose ésta de los demás seres vivientes creados antes. El varón, que antes de la creación de la mujer está solo, despierta del letargo como varón y mujer. La exclamación, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, versículo 23a,
manifiesta el gozo emocionado de poder vivir ahora, en unión a la mujer, la comunión en el amor a imagen de Dios. Vuelvo a citarles de las catequesis de San Juan Pablo II, esta vez de la audiencia del 7 de noviembre del 79. En la nota 4 nos dijo el Santo Papa Juan Pablo II, en la antropología bíblica, es decir, en la concepción del hombre que tiene la Biblia, eso es lo que significa la antropología bíblica, los huesos expresan un componente importantísimo del cuerpo, dado que para los hebreos no había una distinción precisa entre cuerpo y alma. El cuerpo era considerado como manifestación exterior de la personalidad. Los huesos significaban sencillamente porsinécdoque, el ser humano. Por ejemplo, el Salmo 139, versículo 15, no desconocías mis huesos. Se puede entender, pues, hueso de los huesos en el sentido relacional como el ser del ser, carne de la carne. Significa que aun teniendo diversas características físicas, la mujer presenta la misma personalidad que posee el hombre. Recuerden que la carne es la persona humana. Así que, y el hueso, pues por sinécdoque, como nos explica el Papa, significa también la persona. O sea que esta es como yo. Es ser, como yo tengo el ser, esta persona también tiene ser, esta mujer que Dios me ha dado. Y carne de mi carne significa que tiene la misma naturaleza, es lo que significa carne, la naturaleza humana. En el versículo 23b leemos, su nombre será mujer porque ha salido del varón. Claro, esto en español no tiene sentido, en la traducción se pierde el efecto del original hebreo que tiene un juego de palabras similares, porque varón se dice ish y mujer ishash. Entonces, pues claro, se llamará ishash porque ha salido de ish. Eso tiene sentido. Pero claro, se llamará mujer porque ha salido del varón, pues claro, en español, pues no, al traducir se pierde la idea. Así que se pierde este juego de palabras de las que el autor hebreo, del texto hebreo, infiere que en las mismas palabras se indica que la mujer proviene del varón, como Isha proviene de Ish. El varón se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta frase es importantísima. La cita San Pablo, la cita Jesús en el Evangelio, cuando le hablan sobre el tema del divorcio y tiene que expresarse. El varón se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Vuelvo otra vez a citar a Juan Pablo II, San Juan Pablo II en la homilía en el Jubileo de la Familia, 15 de octubre del 2000, dice el Papa. El término bíblico carne no evoca solo el aspecto físico del hombre, sino también su identidad global de espíritu y cuerpo. Lo que los esposos realizan no es únicamente un encuentro corporal, es además una verdadera unidad de sus personas. Se trata de una unidad tan profunda que de alguna manera los convierte en un reflejo del nosotros, de las tres personas divinas en la historia. Cierro la cita. Y este es el designio, originario de Dios al crear, designio al que Jesús se refiere en el Evangelio de hoy. Serán una sola carne, quiere decir que los dos se harán una sola persona humana. Eso es lo que quiere decir. La creación definitiva, nos dice también San Juan Pablo II en su catequesis de la audiencia del 14 de noviembre del 79, la creación definitiva del hombre consiste en la creación de la unidad de dos seres. Su unidad denota sobre todo la identidad de la naturaleza humana. En cambio, la dualidad manifiesta lo que, a base de tal identidad, constituye la masculinidad y la feminidad del hombre creado. Pasemos a la segunda lectura. La lectura hoy está tomada de la Carta a los Hebreos, capítulo 2. El autor de la Carta a los Hebreos nos expone lo que constituye la mayor dignificación y el mayor encumbramiento del hombre. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios ha sido, sí, misterio de anonadamiento. Jesús hecho inferior a los ángeles, versículo 9. Pero con este misterio,
la naturaleza humana alcanza la más excelsa dignidad. Cristo, ya glorificado, está ya con la naturaleza humana que asumió sentado a la derecha del Padre, es decir, su naturaleza humana participa de la vida y atributos divinos, es lo que quiere decir sentado a la diestra. Y nos ha hecho a todos nosotros los hombres hijos de Dios. Esta nivelación del Hijo de Dios con nosotros no ha sido teórica. No ha rehuido ningún abajamiento por humillante y lacerante que fuera. Hasta en el dolor y en la muerte se ha nivelado con nosotros. Versículo 9b. Nada falta para que seamos hermanos con el Hijo de Dios. Este nos da su filiación y tenemos el mismo Padre. Versículo 11a. Y toma todas nuestras miserias. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Versículo 11b. Hermanos, porque se solidariza en todo con nosotros. Hermanos, porque nos asocia en todo a su vida. Cierro la cita. Esta es una cita del Instituto del Verbo Encarnado, un comentario a esta segunda lectura del Instituto del Verbo Encarnado. Pasemos al Evangelio. En el Evangelio aflora el tema del divorcio que le plantean a Jesús. Capítulo 10 del Evangelio de Marcos. En la legislación judía siempre se admitió el divorcio, pero era solamente un derecho del varón. La mujer no podía divorciarse. Era una legislación hecha por hombres para los hombres. En la época de Jesús se discutía sobre las razones por las cuales el varón podía divorciarse. Había una escuela rigorista que solo lo admitía en caso de adulterio, y había otra escuela liberal que permitía el divorcio por cualquier razón, como por ejemplo que el varón hallara algún defecto en su mujer o que ella simplemente dejara quemar la comida. Imagínense ustedes. Sin embargo, la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús para ponerlo a prueba, como dice el versículo 2, no es sobre las causas, sino sobre la licitud del divorcio. Jesús no entra en el juego de las discusiones rabínicas, si se puede hacer divorcio o no, por qué razón, no. Tampoco entra en el del egoísmo humano que admite la legislación de Moisés. Primero les pregunta qué ha establecido Moisés. La respuesta es sabida. El varón redacta un acta de divorcio o de repudio a la mujer y la despide. Ante la costumbre arraigada del divorcio por parte del varón, era necesaria el acta de repudio, porque si no, la mujer quedaba en el aire. No se sabía si estaba casada o no, y podía ser acusada de adulterio y lapidada. Jesús les aclara a los fariseos que esto lo estableció Moisés porque tuvo que aceptar una costumbre difícil de erradicar por la dureza del corazón de los judíos. En otras palabras, el divorcio no era una conquista, sino una concesión a su falta de amor. El referente para hablar de la posibilidad de divorcio no puede ser Moisés, sino el autor del matrimonio, Dios mismo. Jesús se remonta a la voluntad originaria del Creador. Cita Génesis 1:27, Dios los creó hombre y mujer, y Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. La cita que vimos en la primera lectura. Y concluye Jesús que los que por el matrimonio se hacen una sola carne, según la voluntad de Dios, luego no se separen por ninguna voluntad humana, porque han sido unidos por una unión que proviene de Dios y que ningún hombre puede romper. Ya en casa, ante la pregunta de los discípulos que insisten sobre el tema, obviamente ellos eran judíos y como judíos pensaban, bueno, pero es que el hombre tiene derecho a divorciarse de su mujer. Jesús, y vuelven a preguntarle, pero bueno, entonces, ¿y cómo es eso? Entonces no vale la pena. Entonces, pues, ante este planteamiento, esta pregunta nueva de los discípulos sobre el tema, Jesús les aclara que esto vale tanto para el varón como para la mujer. Esto no es simplemente lo que ellos están pensando, bueno, entonces al varón no le trae cuenta casarse, porque si no puede divorciarse de la mujer, no. Es que es tanto válido para el varón que no puede divorciarse de la mujer
como para la mujer que no puede divorciarse del varón. Cualquiera de ellos que se divorcie, dice Jesús, comete adulterio si vuelve a casarse con otra persona porque ya está casado. El matrimonio no es un contrato humano que podemos cambiar y ajustar a nuestro antojo, como hace la ley, incluso desfigurándolo y llamando matrimonio a cualquier tipo de unión. No, porque no es un invento humano, es un invento de Dios. Dios es el autor del matrimonio y ha querido que fuera uno, monógamo, entre varón y hembra e indisoluble. Si en la antigua alianza, bajo el régimen de la ley, no era posible vivir así el matrimonio, ahora, en la nueva alianza, bajo el régimen de la gracia, sí lo es. La gracia de Dios en Cristo hace posible la unión matrimonial según el plan original del Creador, dando fuerza a la debilidad humana para que pueda asumir los deberes y superar las tentaciones. La gracia que Cristo da al matrimonio es la participación en el amor que Él, el esposo con E mayúscula, tiene por la iglesia, la esposa con E mayúscula. De ahí que San Pablo en Efesios 5, versículos 31 y 32 nos diga: por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo digo en relación a Cristo y a la iglesia. Porque como dijimos, la gracia que Cristo da por medio del sacramento del matrimonio a los esposos es la participación en el amor que Él tiene por la iglesia, el esposo por la esposa. El texto de hoy termina con Jesús acogiendo a los niños, tomándolos en brazos y bendiciéndolos. En la sociedad judía, los niños no contaban. Ningún rabino perdía su tiempo con los niños, pues no tenían la madurez para entender y cumplir la ley. Por eso los discípulos los regañan para que no molesten al maestro. Ya explicamos anteriormente que los niños representan la debilidad y la dependencia. Por eso son modelo del que aspira a vivir el reino de Dios, que solo se logra si se acoge como don. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.